Nocturno, un espacio donde les ofrecemos importante información, entrevistas y opinión, bajo la conducción de Leonidas Castro. Bienvenidos. ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos. Soy Leonidas Castro, gracias por estar con nosotros. Un programa más de diálogo nocturno. Gracias a quienes están en sintonía en el 98.9 y a quienes nos siguen a través del @i99, por supuesto, en www.i99.com.es, a través de nuestros canales digitales. Gracias a todos ustedes por su gentil sintonía. Pues vamos con revisar brevemente algunas informaciones, ¿no? Una de las más importantes que se ha dado este día, pues el gobierno nacional suspendió la minería en Napo y todas las plantas de beneficio minero en Portobelo y Loja. Entre otras noticias, pues la ministra de Energía y Ambiente, Inés Manzano, pues dijo que desde este lunes 2 de febrero pues quedó suspendida la minería en Napo. Además suspendió lo que son las operaciones de las 80 plantas de beneficio en Portobelo y Loro y en la provincia de Loja. Pues con ello pues queda suspendida esta actividad minera, sea metálica o no metálica. Además la ministra dijo pues que se suspenden pues lo que es las actividades de las plantas de beneficio. Esta suspensión es inmediata y no hay fecha de reinicio. En Portobelo operan unas 80 plantas de beneficio, principalmente a orillas de los ríos Amarillo y Calera. Pues según el gobierno pues existen informes técnicos que evidencian impactos negativos sobre ecosistemas sensibles y fuentes hídricas producto de las actividades ilegales. Algunas de las noticias que se generaban este día y por supuesto también lo que tiene que ver con el tema minero, principalmente acá pues lo que anunciaba la ministra Inés Manzano. Entre otras noticias, pues tenemos que justamente ya empezó el tema de la salvaguardia, estos aranceles que está imponiendo Colombia al Ecuador y por supuesto la tasa de seguridad que aplica el gobierno nacional al gobierno colombiano. Pues no, ya hemos visto que algunas novedades en cuanto al comercio, veíamos el fin de semana, el comercio bilateral pues ya está teniendo sus primeros efectos. Vamos a ver qué pasa mañana en esa reunión del presidente Donald Trump con el mandatario colombiano Gustavo Petro. Él ya llegó hoy en la madrugada, muy temprano llegaba a Estados Unidos pues y mañana se espera esa reunión. Entendemos, por lo que se percibe, lo que se ha analizado, lo que podemos intuir es que el presidente de Estados Unidos pues va obviamente a emplazar al mandatario colombiano a que cumpla su trabajo, su función de combatir directa y frontalmente al crimen organizado, obviamente ya siendo más efectivo, y eso es lo que se está pidiendo también del lado ecuatoriano, de cuidar esa frontera. Pues bueno, vamos a ver qué pasa con esa reunión de mañana y por supuesto estaremos viendo algunas novedades. Mientras tanto, pues el presidente Daniel Noboa destacaba los logros económicos a nivel de país a través de una cadena nacional, pues destacando lo que ha sido la economía macro, ¿no? Lo que ha crecido y que eso redundaba también justamente en los beneficios para el pueblo ecuatoriano. Y vamos a justamente para conversar sobre este tema, hemos invitado pues al experto para hablar justamente que nos dé un poco de luces sobre este tema, el economista Ramiro Crespo, quien es analista económico y experto en mercados internacionales. Economista, buenas noches, bienvenido, los saluda Leonidas Castro, gracias por estar con nosotros aquí en I99. Muy buenas noches, gracias por la invitación, saludos a la audiencia y a ustedes. Economista, quería justamente consultarle, este crecimiento económico que se está destacando por parte del presidente Daniel Noboa, las cifras macro han sido evidentes en el tema de lo que incluso nos ha permitido llegar a los mercados internacionales. ¿Podemos indicar de que esta situación nos va a permitir a nosotros realmente estar en un mejor panorama en el mercado internacional? Ya hubo una emisión de bonos, 4.000 millones de eurobonos, y esto garantiza que el Ecuador va por buen camino en la parte económica. ¿Cómo lo analiza usted, economista? Bienvenido, Ramiro Crespo. A ver, el gobierno de Daniel Noboa heredó una crisis de muchísimos años. El Ecuador estaba en crisis, realmente el gobierno de la Revolución Ciudadana fue catastrófico. Entonces, al Ecuador recuperarse de ese gobierno ¿no? y de todas las cosas que ocurrieron, como la enorme corrupción, ha sido difícil. Entonces, tenemos que ser pacientes en que la recuperación no puede ser
milagrosa desde el momento que un presidente toma el poder. Hay que mirar en el contexto de lo que hereda. Entonces, el presidente heredó una economía mejor de lo que había heredado, por ejemplo, Lenín Moreno, pero de todas maneras, una economía que ha estado en crisis. Es increíble que un país tan rico como nosotros estemos permanentemente en crisis, ¿no? Teniendo petróleo, teniendo minerales, siendo grandes exportadores de banano, de camarón, cacao y cosas por el estilo. Entonces, lo que sí se ha preocupado, y esto es muy importante, el gobierno del presidente Noboa, es mejorar la imagen internacional, que eso no es una cosa de la noche a la mañana. Y hay que ir lentamente. Él ha aprovechado los forums que ha podido, se ha acercado al presidente Trump y también ha ido a Davos, lo cual es una cosa muy importante porque Davos es un centro tal vez más importante que la Asamblea General de las Naciones Unidas, en el sentido de que no solamente están jefes de Estado, sino hay multimillonarios, hay personas de gran influencia por su opinión en el mundo, y también jefes de Estado. Entonces estaba, por ejemplo, Elon Musk, pero también habló Daniel Noboa, habló Inés Manzano. Entonces, esa presencia ahí es muy importante, demuestra que hay un Ecuador que es parte del panorama mundial y quiere ser más parte de eso, de la economía mundial. Ahora, en términos de la deuda, hicieron algo muy lógico, que es sorprendente que no se lo haya hecho, sino creo que es la segunda vez en el caso de la deuda ecuatoriana, es la renegociar o refinanciar o reperfilar la deuda según las normas de los mercados. El Ecuador firmó contratos de deuda bajo las leyes del Estado de Nueva York, bajo las leyes de las Cortes Federales del Estado de Nueva York, y básicamente lo que ha hecho es, en el año 2020, acogerse a esas leyes, y ahora también. En el 2020 estábamos con la tremenda pandemia causada por el COVID y que paralizó la economía mundial, y en un momento llevó el precio del petróleo, nuestra principal exportación, lo llevó a un precio negativo. Es decir, que había que pagar para que le almacenen a uno el petróleo. Claro. Entonces, el ministerio lo que hizo fue hablar con los acreedores, y bien asesorado por bancos de inversión que son expertos en estos temas, expertos en los mercados, expertos en la colocación de deuda, de acciones, etcétera. El Ecuador consiguió que voten a favor de un periodo de gracia, que más o menos fue de enero hasta agosto del año 2020, y en el 2020 reestructuró la deuda con una quita de alrededor de 1.500 millones o algo así, y cambió 10 bonos de deuda que había antes, de deuda externa, más o menos esa cantidad, por 3 que se vencían en el año 2030, 35 y 40, y consiguió 5 años de gracia, que no se pagaba capital, se pagaba únicamente intereses, pero ya comenzaban estos pagos a ocurrir en el año 2026. Economista, sí.
Ajá. Sí, quiero consultarle a propósito de lo que usted nos está explicando un poco de lo que ha significado esta ingreso del mercado ecuatoriano al mercado internacional, retomar esa emisión de bonos. Quiero consultarle porque hoy, por ejemplo, sale una data, un análisis de la plataforma Trading Economics, donde coloca el Ecuador entre las 6 economías con menor inflación de América, es decir, incluso hasta por debajo de Estados Unidos, la inflación ecuatoriana, que está en el 1.91% versus, por ejemplo, 2.7% que cerró en el 2025 la inflación de Estados Unidos. Estamos solamente por debajo de Costa Rica, que obtuvo el 0.99%, Panamá el 0.1%, El Salvador el 0.91%, Perú 1.30%, Guatemala 1.65 y Ecuador 1.991. De ahí para abajo, pues siguen otras naciones como Canadá, Estados Unidos, Uruguay, México, Brasil, Colombia. ¿Qué significa esto a nivel internacional? Usted decía hace un momento algo muy interesante, ¿no? Que Ecuador está ya cambiando esa imagen a nivel internacional y es de a poco, no es tan rápido, pero estos son pasos importantes que tal vez, más allá de las diferencias y la oposición interna que hay al gobierno del presidente Daniel Noboa, significa que a nivel extranjero, a nivel internacional, ven con otros ojos al Ecuador, indistintamente de lo que internamente está pasando con la política que siempre está en oposición al régimen. Sí, básicamente eh, el hecho de que el Ecuador haya podido colocar 4.000 millones de deuda en el mercado ahora y con eso no, refinanciar 3.000 millones de la deuda que se vencía en el 2030 y en el 2035, ¿no? Y tener alrededor de 1.000 millones libres para gastos que el Ecuador necesite, como, digamos, hacer obra aquí, pagar a los proveedores del Estado, a los proveedores que le han vendido medicina, que le han dado servicios y cosas por el estilo, y que han estado sufriendo por los atrasos que vienen desde atrás, de hace mucho tiempo, les estaba causando en muchos casos quiebras, desempleo y cosas por el estilo. Entonces el Ecuador ojalá que pueda ponerse lo más que pueda al día para que mañana también el pueblo ecuatoriano se encuentre con que hay medicinas en los servicios públicos, hay este tipo de cosas que ahora es tan difícil encontrar. Entonces, eso es muy importante. También lo que usted me pregunta de la inflación, esa es una de las grandes ventajas que tiene el Ecuador. El Ecuador, como Panamá, está dolarizado y al estar dolarizado da una estabilidad adicional al inversionista. O sea que cuando el inversionista pone plata aquí, no tiene que preocuparse de que las ganancias que tenga luego vayan a perderse por una depreciación o devaluación de la moneda local. Eso es algo importante. También, como nosotros tenemos que, como no podemos inventarnos la plata, no podemos imprimir la plata y cosas por el estilo, solo se puede gastar lo que se tiene o lo que se puede pedir prestado. Eso también ha causado, obviamente, una reducción en el gasto y eso es lo que también tiene que ver con una inflación baja. La inflación baja es una muy buena cosa. También, por supuesto, el Ecuador también tiene la ventaja de ser una economía abierta, entonces se puede importar con facilidad de productos que si aquí se encarecen mucho, sencillamente tendrían competencia desde afuera, o si no, el cliente no le demandaría porque no lo puede pagar. También el sector productivo del Ecuador se ha adaptado a estas circunstancias y está sosteniéndose, está reestructurándose, aumentando su competitividad, su productividad para seguir adelante. Y yo creo que el tema político es un ruido, pero como ejemplo,
pero no es de una importancia crítica. Por ejemplo, cuando se perdió la consulta popular, que parecía una tragedia, básicamente los mercados lo tomaron positivamente, porque fue un mensaje del pueblo ecuatoriano diciéndole al presidente: preferible es malo conocido que bueno por conocer. Más bien tratemos de gobernar con lo que tenemos, en vez de meternos en un periodo de alrededor de 2 años de elecciones, de asambleas constituyentes, una constitución que no sabríamos cómo saldría y cosas por el estilo. Entonces eso irónicamente sirvió para reducir el riesgo país y para tener el éxito en la colocación de los bonos que hemos tenido ahora. Entonces, lo bueno es que estamos volviendo a lo que originalmente queríamos cuando nos dolarizamos, es tratar de separar el tema económico del tema político, y eso es lo que está pasando de cierta manera. Economista, y por ejemplo, el tema del presidente, está haciendo esas giras, visitando países, estuvo en Davos, usted lo señalaba al inicio, obviamente fue importante estar con grandes líderes mundiales, porque no son líderes regionales, son líderes mundiales, en esa conferencia internacional también en Panamá, CAF 2026, donde también fue designado pues uno de los líderes latinoamericanos más jóvenes y más obviamente destacados en la región. Eso sin lugar a dudas abre la vitrina para que el Ecuador también se ha visto con otros ojos, y obviamente el gobierno, el presidente consigue esos nexos para traer la inversión extranjera que tanto se requiere, porque se pide inversión justamente para generar plazas de empleo, para reactivar la economía ecuatoriana, y eso va a ser fundamental si se realizan este tipo de encuentros a nivel internacional. Por supuesto. Primero, el presidente ya es de por sí, ¿no? Por la herencia que le viene de su abuelo, el gran empresario Luis Novoa Naranjo, ya es de por sí un hombre de mundo, un hombre que está acostumbrado al mundo internacional, al mundo de negocios internacionales, al mundo de tener credibilidad en los negocios, de que confíen en uno, de que si es proveedor, por ejemplo, de banano, va a cumplir con los despachos y con los plazos y cosas por el estilo. Adicionalmente tiene una educación muy, muy buena, estudió en New York University, estudió en Harvard y estudió en George Washington University, habla un inglés como si fuera nativo de Estados Unidos, que él tiene, según entiendo, doble ciudadanía. Entonces, es un personaje que vale la pena que le conozca el mundo, porque causa una buena impresión. También es un presidente, eso por lo menos a mí me gusta, que no habla mucho, va directamente al punto. Yo no sé cómo, por ejemplo, en México le soportaban a AMLO sus conferencias todos los días, no sé, y ahora también la señora Sheinbaum, que aunque es creo que doctora en física, ese tema de hablar todos los días es una cosa que comienza a aburrir y cansar. El presidente habla cuando es necesario y es corto. No tenemos esas cadenas que teníamos antes larguísimas, ni tampoco esas sabatinas que eran para aburrirse notablemente. Entonces causa una buena impresión, y eso ayuda, porque si un país elige un presidente así y los otros presidentes de países importantes que nos interesan salen con buena impresión, y los inversionistas que acompañan a las otras delegaciones también le escuchan, entonces van a decir: este es un país donde cada vez están gobernados por mejores personas y se pueden interesar. Algo también importante, que no solo es que estuvo la delegación del gobierno, etcétera, como en Davos, sino que hubo como 400 empresarios ecuatorianos. Fue la delegación más grande. Yo estuve en el año 2016 en la cumbre de Panamá, en la que inclusive estuvo el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y básicamente creo que los ecuatorianos
no pasábamos de 5 y nos miraban como bichos raros porque ¿qué hacen ustedes aquí? ¿Qué vienen a ofrecer con ese gobierno que tienen? Y que ahora se hayan ido a Panamá 400 empresarios, realmente es una demostración también de la confianza de los empresarios en el gobierno, de la confianza de que pueden mejorar las exportaciones del Ecuador y de la confianza de que conociendo gente allá van a poder traer inversión e inversión extranjera de los empresarios que conozcan allá, porque lo que sí ha sido notable del Ecuador es por tener una inversión extranjera ridícula en comparación de otros países, realmente ridícula. Y ahí tenemos tantas oportunidades, porque el Ecuador lo que necesita es inversión extranjera, no en la forma de deuda, preferiblemente en la forma de acciones, de compra de empresas o creación de nuevas empresas que a la vez traen una cosa importante, es tecnología, lo que se llama know-how. El que invierte acá, el exterior, trae su tecnología para asegurarse, por supuesto, que combinando con los ecuatorianos, su proyecto va a tener mucho éxito. Economista, y ya justamente para ir en el cierre, el bloque final, consultarle lo que se está gestionando a nivel internacional, el conseguir estos proyectos de inversión, ¿en dónde podrían ir básicamente? ¿En el sector hidroeléctrico, petrolero? ¿Qué pasa, por ejemplo, con inversiones en el tema minero también, a propósito de lo que se busca una minería responsable? Son sectores estratégicos donde habría que también regular un poco la legislación para que permita traer esos capitales que tanto se necesitan en el Ecuador. Sí, mire, yo fui director de una empresa minera ecuatoriana que se negociaba en la Bolsa de Toronto. La Bolsa de Toronto es formidable, por ejemplo, para la negociación de compañías mineras. La mayoría de compañías ecuatorianas mineras que negocian en bolsa están negociando en la Bolsa de Toronto. Entonces, y eso es muy bueno. ¿Por qué? Porque la Bolsa de Toronto tiene exigencias de todo tipo, inclusive de control ambiental. También firmamos en la época del ministro de Energía, René Ortiz, firmamos lo que se llama el Extractive Industries Transparency Initiative, la iniciativa de transparencia de las industrias extractivas. Entonces, eso también es importante, aunque no se está cumpliendo, porque estamos viendo que, por ejemplo, Petroecuador no tiene estados financieros al día, sí, y el Fondo Monetario nos ha tenido que exigir, el Fondo Monetario, a los ecuatorianos que no a Petroecuador que tenga una información financiera para que los ecuatorianos y el mundo vean realmente lo que hay ahí, que en este momento es un agujero negro. Entonces, ¿cuáles son los sectores que se puede invertir en el Ecuador? Reconocer petróleo, ¿no? Y poco a poco lo que tenemos que hacer es lo que hizo Brasil, lo que hizo Colombia, es llevar estos agujeros negros a las bolsas locales y a las bolsas internacionales para que sean transparentes, para que se capitalicen más, para que crezcan más, para que los campos que están dejando ahora que se llenen de agua puedan seguir produciendo y el Ecuador llegue algún día a exportar sin dañar más el medio ambiente, llegue a exportar los 1.000 millones, el millón diario de barriles que se esperaba. Y así pasa con las empresas eléctricas, y así pasa con las empresas telefónicas y con muchas empresas. Después tenemos infraestructura, mucho por hacer. Ahora hay que trabajar en las alianzas públicos-privadas porque esa constitución que tenemos nos limita, pero se puede trabajar de tal manera que eventualmente se reformará para hacer
estas asociaciones más fáciles, más atractivas. Pero tenemos todos estos campos, aparte de toda la agroindustria. La agroindustria en el Ecuador podría ser increíble. El Ecuador es un país increíble para la producción agrícola. Entonces, ahí también puede venir la inversión extranjera directa y ayudar al crecimiento del país. Y en el caso del oro, ojo, no hay alternativa. Aquí en el Ecuador habrá minería, queramos o no queramos, pero las opciones son minería legal o minería ilegal. Entonces, mejor hagamos minería legal, pero con mecanismos que permitan que la mayor cantidad de ecuatorianos, de clase media, de pobre, de clase rica, participemos como accionistas. Y así tenemos menos necesidad de la minería ilegal, que a la vez está siendo usada, por supuesto, por el narcotráfico, para el lavado del dinero y cosas por el estilo. Muy bien. Entonces, y luego lo que debemos hacer, y esto creo que es importante, que las ganancias de la minería que reciba el Estado no se desperdicien como se ha desperdiciado el petróleo, que hemos tenido 50 años de petróleo y mire cómo estamos. Hay que hacer lo que hizo Noruega, hay que hacer un fondo soberano donde vaya todo lo del oro que reciba el gobierno, con el objeto de ¿qué? De invertir en los mercados internacionales. Perfecto. En Tesla, en vez de tratar de cambiar la matriz productiva, podemos sencillamente invertir en Tesla, invertir en SpaceX, invertir en tecnología, en Microsoft y cosas por el estilo. Gracias, economista Ramiro Crespo, por estar con nosotros. Se nos acabó el tiempo, lastimosamente nos quedó corto. Muchísimas gracias, hasta la próxima. Gracias, que tenga usted buena noche. Llegamos al final del diálogo nocturno por I99. Gracias y muy buena noche. Hasta la próxima. Hasta la próxima. I99 presentó Diálogo Nocturno. Hasta la próxima.